Muy bien, para la siguiente entrega de circuito vamos a reutilizar la arquitectura que ya teníamos del microcontrolador conectado a la pantalla LCD para mostrar datos y el uso de las entradas analógicas utilizando un potenciómetro, haciendo uso del convertidor analógico digital. Esto se queda igual. El extra aquí va a consistir en el control de un motor de corriente directa. Para quienes hagan el circuito físico, pues necesitarán un motor de corriente directa de 5 volts DC. Quienes lo vayan a hacer en una simulación, pues no hay ningún problema porque este motor viene simulado y de hecho es un simbolito muy similar a este, obviamente bien dibujado en el Proteus, del mismo dispositivo. Bueno, de entrada, lo que yo requiero para esta práctica es que este motor pueda ser manipulado primero por su cambio de sentido de giro, es decir, con este microcontrolador y con el potenciómetro van a provocar que el motor gire hacia un lado o hacia el otro. Pero además, también requiero que manipulen la velocidad. ¿Y cómo van a lograr eso? Bueno, van a hacer uso de una técnica conocida como modulación por ancho de pulso. Para los cuates, PWM. En un momento les explico en qué consiste el PWM. Muy bien. De entrada, ustedes no pueden conectar directamente el microcontrolador al motor. Entonces es necesario un dispositivo intermedio conocido como etapa de potencia. El dispositivo que vamos a utilizar nosotros se conoce como puente H. Es el circuito que les pedí al inicio del semestre con la nomenclatura L293D. Este dispositivo también viene en el simulador. Si ya lo tienen físicamente, pues prácticamente ya están del otro lado. Es muy probable que este dispositivo, quienes hayan alcanzado a hacer la práctica de motor a pasos en su laboratorio, ya lo tengan. Por lo tanto, no hay necesidad de comprar otro. Bueno, la modulación por ancho de pulso es un periférico interno que es parte del microcontrolador. Así como en el microconvertidor analógico digital, tenemos la modulación por ancho de pulso. Y lo vamos a identificar con la nomenclatura de la patita CCP. Viene como CCP1 y CCP2. Es decir, tenemos dos canales de PWM. Entonces, la lógica es esta. El puente H internamente cuenta con dos canales. El puente H está dividido en dos partes. Es decir, este puente H puede manipular un motor de este lado y un motor de este lado. Obviamente solo vamos a utilizar un canal, por lo tanto, pues solo se va a utilizar la mitad. Bueno, hay varias patitas interesantes, voy a hacerlo un poquito más grande esto. Hay varios pines interesantes en el puente H. Por ejemplo, hay uno que se llama Enable. Este Enable lo que hace es habilitar las salidas de potencia, es decir, la potencia ya, la señal que va a permitir manipular el motor directamente con una señal mucho más potente que la que puede suministrar el microcontrolador. Recuerden que el microcontrolador por sí solo pues utiliza poca corriente y por ende obviamente también puede suministrar poca corriente. Estos motores pueden consumir arriba de los 100 mA. El microcontrolador en su salida solo puede suministrar hasta 20 mA exagerados, o sea, eso ya es forzándolo mucho, y si le demandan más corriente de la que puede suministrar, pues se muere. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar un dispositivo intermedio que funcione como el mandadero, el recadero, el que reciba la señal de control del microcontrolador, le diga al puente H, oye, ¿sabes qué? Puente H, ve y prende el motor y es lo que gira hacia un lado, y esta cosa, el puente H va a hacer que el motor gire como debe ser. Voy a anotar el nombre aquí. Ahí está. Muy bien. La patita Enable es la que ustedes van a conectar a la salida CCP.
a CCP1 o CCP2. Ahí sí es cosa de ustedes. El enable lo que va a permitir es habilitar la potencia de este que va de aquí hacia acá. Y aquí tenemos dos patitas de salida. Estas dos patitas de salida, ahorita no les voy a poner una nomenclatura tal cual, porque cada fabricante de L293D, hay Texas Instruments, hay Z Electrónicas, hay National Instruments, o sea, cada fabricante le pone la nomenclatura que se le da la regalada gana, pero la estructura siempre es la misma. Tienen dos salidas de potencia que normalmente van como en medio, por así decirlo, imaginen que esto es así, y dos entradas. Estas dos entradas son señales que van a provenir del microcontrolador tal cual. Son señales de control. Son dos pines digitales que ustedes van a ir encendiendo y apagando dependiendo del sentido de giro. Recuerden que un motor de corriente directa tiene la facultad de girar hacia un lado o hacia el otro si se invierte la polaridad. Si por ejemplo, aquí yo le doy una señal de VCC y acá le doy una señal de tierra, a lo mejor el motor gira hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj, pero si invierto la polaridad y acá pongo la señal de tierra y acá pongo la señal de VCC, el motor ahora va a girar en contra de las manecillas del reloj. Bueno, esa conmutación la van a realizar, esa conmutación de 1-0, 1-0 o 0-1, o 0-1, perdón, la van a hacer mediante dos pines digitales, los que quieran, de su microcontrolador. Y la habilitación de la potencia hacia este motor la van a hacer mediante enable, utilizando la señal de CCP, que en realidad va a ser nuestra señal de PWM. ¿Vale? Entonces, hay otros dos pines interesantes aquí, que no se me vayan a olvidar. Tenemos dos VCCs, un VCC y un VCC2. Normalmente el VCC del L293D, el normal, es una alimentación de 5 volts, que puede ser prácticamente la misma que la del microcontrolador. Aquí en este caso pues no haremos ningún cambio extraño. VCC2 es la señal de alta potencia. Este driver generalmente puede suministrar una potencia de hasta 36 volts, con hasta creo un ampere, 600 miliamperes, no me acuerdo, depende del modelo y el fabricante, esa corriente suministrada. Pero imagínense, el dispositivo y todo esto, baja potencia, funciona con 5 volts, pero el suministro de alta potencia, que serían estas dos de aquí, que van hacia el motor, puede trabajar de entre los 5 hasta los 36 volts, es decir, alta potencia. O sea, estamos convirtiendo señales de baja potencia en señales de alta potencia. Esto se conoce como fase de potencia. Y bueno, esta es una forma muy burda de hacerlo. Realmente hay otras técnicas mucho más sofisticadas y menos engorrosas, pero esta es la más fácil de hacer porque es un circuito que ya está hecho, llegan, lo ponen y ya funciona mágicamente. Entonces, la cuestión aquí es que verifiquen la marca o el fabricante de su L293D y sobre eso busquen la datasheet específica para saber en qué pines va cada una de estas señales. ¿Sale? Bueno, ahora voy a proceder a explicar pues qué es el PWM. Ahora imaginen que estas tres gráficas feas que están allí representan ciclos de trabajo, así se llaman ciclos de trabajo de PWM. Fíjense, el PWM siempre lo imagino o siempre hago la analogía con los carritos chocones. ¿Qué pasa cuando van a la feria en los carritos chocones? Cuando quieren manipular la velocidad del carrito, pues notarán que si presionan el pedal del carrito chocón, pues el carrito alcanza su máxima velocidad. Bueno, obviamente tardan en alcanzar su máxima velocidad dependiendo del peso y la potencia del motor, pero el carrito empieza a acelerar. Sin embargo, si ustedes quieren no alcanzar la máxima velocidad, pues notarán que si sueltan el pedal,
el carrito deja de avanzar, o sea, se apaga el motor. Es decir, los carritos usan un control del tipo on-off. Entonces, o se prende el motor o se apaga el motor. No hay forma de enviar una señal intermedia de mediana o alta potencia o un cuarto de potencia que permita que el motor trabaje a ciertas velocidades intermedias. Bueno, lo que hacen ustedes para manejar un carrito a su mediana velocidad y no alcanzar su máxima velocidad es presionar el pedal, soltarlo, presionar el pedal y soltarlo, estar encendiendo y apagando el motor constantemente, la alimentación del motor en este caso, para que no alcance su máxima velocidad, ya que es un sistema del tipo digital. Bueno, así como ustedes logran modular la velocidad de un coche acelerando y dejando de acelerar sin tener que meter el freno o cosas por el estilo, el PWM funciona de forma similar. Recuerden que el microcontrolador es completamente digital, por lo tanto no puede suministrar una señal analógica. Sí puede convertir una señal analógica a digital, pero no tiene una conversión de digital a analógica. Un convertidor digital analógico no es muy común en este tipo de dispositivos porque además es algo caro. Entonces, lo que se hace es utilizar la modulación por ancho de pulso. Y efectivamente, así como su nombre lo dice, se modula el ancho de pulso en alto. Bueno, imagínense que esta señal de aquí representa estados lógicos de la modulación por ancho de pulso. Fíjense, todos están en la misma frecuencia, o sea, todos comparten el mismo periodo. Vean, aquí en este caso, en el primer elemento, en la primera gráfica, perdón, tenemos que venimos de un pulso bajo, mandamos un pulso alto, lo mantenemos por muy poco tiempo y de nueva cuenta mandamos un pulso bajo. Termina el periodo, vuelve a empezar un pulso alto, termina ese pulso alto en poco tiempo y volvemos a mandar un pulso bajo. Esto sería el equivalente a pisar el acelerador y soltarlo luego. Pisar el acelerador, soltarlo luego. Dejamos pasar un tiempo y le volvemos a pisar. ¿Qué logramos con esto? Que el motor no alcance su máxima velocidad. Entonces, yo puedo decir que a lo mejor el ciclo de trabajo aquí es de a lo mejor pues esto parece más o menos un 20%. ¿Sale? El ciclo de trabajo es el tiempo que nosotros mantenemos en alto la señal. ¿Sale? Aquí estamos 50-50. La mitad del tiempo está en alto, la mitad del tiempo está en bajo, la mitad del tiempo en alto, la mitad del tiempo bajo. Entonces, el ciclo de trabajo se podría considerar a lo mejor de un 50%. Entonces, sería el equivalente a estar pisando, soltando, pisando, soltando, pisando, soltando. Entonces, en teoría, el motor debe de alcanzar una velocidad media. En cambio aquí, si se fijan, tenemos una gráfica en donde la señal al alto está casi todo el tiempo activa. Entonces podría decir que a lo mejor esto es un ciclo de trabajo del 90% y eso me garantizaría que el motor esté encendido la mayor cantidad del tiempo posible. Por lo tanto, el motor alcanzaría su máxima velocidad. Así es como se manipula la velocidad de un motor utilizando señales digitales, ya que el microcontrolador pues no permite generar señales analógicas que puedan variar el voltaje que se suministra al motor. Entonces tenemos que apañarnos con este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología también se utiliza, por ejemplo, para las lámparas LED. Ustedes, quienes tengan lámparas LED en su casa, de iluminación de cuartos, se darán cuenta de que si ustedes colocan un regulador de luz, de los viejitos que funcionaban con focos incandescentes, no funciona con una lámpara LED, se apaga directamente, porque el LED, acuérdense que es un dispositivo digital, o prende o no prende, así de simple, no hay medias tintas. Entonces lo que hacen los moduladores de luz para lámparas LED especiales, porque además los venden especialmente para eso, es utilizar PWM. Las lamparitas de Alexa, las que permiten regular la intensidad de luz, esas de Amazon, utilizan modulación por ancho de pulsos. Es una técnica bastante recurrente, de hecho es muy común desde los años 80 prácticamente. Y esta tecnología también permite la elaboración de señales de comunicación, generar señales transporte para transmitir datos de forma digital. Entonces, pues es una tecnología
asequible, es una tecnología bastante fácil de implementar, incluso se puede implementar por software, o sea, realmente no hay mayor complejidad. Sin embargo, pues si tenemos un periférico especial para esto, que nos ahorra muchos ciclos de cómputo y sobre todo memoria, bueno, pues aprovechemos que está ahí, ¿sale? Entonces, lo que tienen que hacer es implementar este tipo de tecnología para manipular la intensidad, que diga la velocidad de giro del motor, junto con el sentido de giro. Bueno, ¿cómo vamos a manipular el sentido de giro y la velocidad del motor? ¿Qué parámetro vamos a utilizar para decidir hacia dónde tiene que girar y a qué velocidad tiene que girar? Vamos a hacer uso del potenciómetro, que ya tienen alambrado al convertidor analógico digital. ¿Sale? Acuérdense que el potenciómetro tiene un ángulo de giro muy similar a este, aproximadamente 270 grados. ¿Sale? Muy bien. Este potenciómetro va a estar conectado a la ADC, eso no va a cambiar. Lo que van a hacer aquí es ahora dividir el espectro del potenciómetro en dos partes. Es decir, que en esta posición intermedia, que en el ADC normalmente les debería arrojar un valor de, si están utilizando uno de 10 bits, debería arrojarles un valor de 511, 512. Entonces ahí va a ser su punto cero. Fíjense, el punto cero. Voy a marcar aquí con otro color. Ahí está. El punto cero. El valor mínimo en este lado debería marcarles en el ADC 512. ¿Sale? Bueno. Y del otro lado, si están usando obviamente 10 bits, 1023. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso es lo que hicieron en su práctica anterior. Bueno, lo que van a hacer es utilizar el potenciómetro para decidir el cambio de sentido de giro. Cuando ustedes lean en el ADC un valor que va de 512 a 1023, cualquier valor, el motor, voy a poner acá, va a girar hacia un sentido. Vamos a suponer que en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sale? Y aquí en este punto intermedio, la velocidad del motor va a ser igual a cero. El ciclo de trabajo va a ser igual a cero. Pero conforme vaya aumentando, de aquí para acá, el ciclo de trabajo debe ir aumentando hasta el 100%. ¿Sale? Es decir, conforme el potenciómetro va girando hacia acá, el motor va a ir aumentando su velocidad en el sentido de las manecillas del reloj. Y conforme regresen a la posición cero, es decir, al punto intermedio del potenciómetro, el motor va a ir disminuyendo su velocidad hasta detenerse en este punto. Ese es el primer parámetro. Ahora, si el potenciómetro lo giran hacia el otro lado, va a suceder exactamente lo mismo, solo que en sentido contrario. Es decir, que ahora el motor gire en contra de las manecillas del reloj. Y de aquí para acá también va a ir aumentando su ciclo de trabajo del 0 al 100%. Entonces van a dividir el espectro del ADC del potenciómetro en dos partes y van a hacerlo de tal forma de que de aquí para acá aumente la velocidad y el sentido de giro sea hacia un lado. Y de aquí para acá aumente la velocidad y el sentido de giro sea hacia el otro lado. Ustedes van a decidir con una estructura de control muy sencilla, un if, para no spoilearles más todavía, creo que es obvio, y con un if van a decidir que si están leyendo el ADC de aquí para acá, bueno, pues la conmutación del motor a lo mejor va a ser de 1-0. Es decir, van a mandar un 1 en una salida digital y un 0 en la otra. Si detectan aquí en esta posición, pues van a mandar 0-0 y un ciclo de trabajo de 0. Y de aquí para acá, van a mandar una combinación de 0, 1. Y obviamente van a ir aumentando el ciclo de trabajo en la tercera patita. ¿Sale? Entonces, esa es la forma en la que ustedes van a controlar el sentido de giro y la velocidad del motor, usando un solo potenciómetro. Espero que con esto se resuelva esta duda para que puedan comenzar a trabajar. Esto lo pueden hacer sin ningún problema con la simulación, o si ya tienen el material, pues lo pueden hacer con el circuito físico y manden el video. Recuerden que si hacen los circuitos físicos, les cuenta como un extra y
pues queda mucho más bonito. ¿Sale? Bien, ahora me encuentro del lado del código fuente y vamos a ver el código que van a utilizar ustedes para modificar, esto se los voy a compartir, para modificarlo y utilizarlo y adecuarlo a sus necesidades, que es lo que les pedí en la sección anterior. Muy bien, incluimos la biblioteca 16F887.h, nada del otro mundo. Incluimos un convertidor analógico digital de 8 bits en este caso. Pueden usar uno de 10 bits, pero ahorita les voy a explicar la conveniencia de que para este código sea de 8 bits. Palabras de configuración y oscilador interno de 4 MHz, nada del otro mundo. Ahora sí, empezamos con el main. En el bloque de configuración, lo primero que creo es una variable entera de 8 bits que se llama valor. Como saben, en el ANSI pues tenemos que declarar siempre al inicio del código. Después de esto tenemos una función que se llama setup ccp1. El setup ccp1 es la que va a configurar la patita que mencionaba en la sección anterior, en donde especificaba que esta va a ser la patita que va a suministrar la modulación por ancho de pulso. Entonces, como esta patita funciona también como comparador analógico y para otras funciones bastante interesantes, tenemos que especificar para qué la queremos. La patita ccp1 va a funcionar como patita de PWM, con el argumento ccp-pwm, ahí está. Y después configuramos un timer. Como ya les había mencionado, el PWM lo que hace es modular el ancho del pulso en alto en una frecuencia específica. ¿Y cómo definimos esa frecuencia? Bueno, ¿cómo vamos a definir esos periodos? Utilizamos un timer, en este caso el timer 2. Y lo que hacemos es meterle tres argumentos diferentes. El primero de ellos es la preescala con la que voy a dividir mi timer. Es decir, que este timer puede trabajar con una escala o una preescala de 1 a 1, 1 a 4 o 1 a 16. Es decir, el divisor del timer. O sea que lo voy a dividir entre 16 para que pues se desborde con mayor rapidez. Luego tenemos el valor al que se va a desbordar. Los timers aquí funcionan como una pila que va acumulando datos, que va sumando valores de uno en uno, como si se tratara de un for. Entonces este for que se va autoincrementando, en este caso va a desbordar su pila en el valor de 255. Cuando se desborde el 255, entonces se genera una interrupción. Y bueno, el tercer parámetro pues implica desborde sencillo. Hay distintos tipos de desbordes para diferentes tipos de interrupciones. Aquí el que nos interesa es el desborde sencillo, que dice, a ver, aquí se desbordó este contador y hay que parar la operación y generamos un periodo. Entonces con esto hagan de cuenta que sacamos un divisor de frecuencia de la frecuencia principal del oscilador interno. Aquí está. Luego tenemos una instrucción que se llama set pwm1 duty. Aquí tenemos que hacer coincidir el número de ccp que configuramos acá arriba con el de pwm que estamos utilizando aquí abajo. Es decir, vamos a fijar el ciclo de trabajo al valor que tengamos dentro del argumento. En este caso, pues es fijar el ciclo del trabajo a 0. En este caso, un 0%. Bueno, aquí ya tenemos otras dos líneas que ya conocen, setup ADC port, CCN0 y setup ADC, ADC clock internal. O sea que vamos a utilizar el convertido analógico digital en la patita N0, utilizando el reloj interno del microcontrolador. Muy bien. Luego tenemos dos patitas digitales medio aleatorias que se me ocurre escoger aquí, la patita RC0 y la patita RC1. Esta instrucción es el equivalente al Digital Grade 1 y el Digital Grade 0 o el Digital Grade High o Low de Arduino. Es decir, vamos a escribir o vamos a mandar un lógico en el caso de High al pin C0 y vamos a mandar un cero lógico al pin C1. Es lo que nos va a permitir conmutar hacia dónde va a girar el motor. Vamos a suponer que con 1 y 0 el motor gira en sentido horario. Y si yo le mando la combinación inversa, va a girar ahora en el sentido antihorario.
Entonces, con estas dos instrucciones, ustedes pueden definir el cambio de sentido de giro de un motor y pueden mandar unos y ceros a las patitas que ustedes requieran. Acuérdense que en ensamblador, pues nosotros teníamos que hacerlo utilizando, movíamos una literal completa un puerto completo. En este caso, pues podemos hacerlo pin por pin, ¿vale? Y bueno, ya entramos al bloque principal y entonces lo que hacemos es indicar que vamos a utilizar el canal cero. Esta instrucción en este caso pues es un poco redundante porque solo estamos utilizando la patita N0. Sin embargo, si estamos utilizando más de un canal a la vez, podemos cambiar entre canales una y otra vez y especificar cuál es el canal que vamos a leer en la entrada analógica, en este caso el cero. Utilizamos read ADC, la función retorna el valor de la lectura del ADC y la guardamos en valor, que es la variable que habíamos definido aquí arribita. Regresamos aquí a valor y esta misma variable con el valor que ya guardó, la variable valor que tiene un valor, utilizamos la función setPWM1Duty y le asignamos el valor que en este caso va a ser el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es un parámetro de 8 bits. De ahí la importancia de que acá yo arriba seleccione un convertidor analógico digital de 8 bits para que no tenga valores más allá de 255. Si ustedes van a utilizar el convertidor analógico de 10 bits, tienen que hacer la conversión de 10 bits a 8 bits. Eh, a mí se me hace un poco, también un poco, complicado estar haciendo ese tipo de cosas y para mí es más fácil pues usar el de 8 bits directamente. Obviamente eso conlleva a una reducción de la resolución de nuestra entrada, pero bueno, 8 bits sigue siendo bastante, 255 valores pues es bastante, entonces pues es bastante preciso de alguna forma, bueno, exacto, mejor dicho. Y bueno, con esto fijamos el valor. Entonces, si el potenciómetro está hasta su máxima posición y está retornando un valor en ADC de 255, bueno, el PWM va a tener un ciclo de trabajo a su máxima capacidad. Pero si el ADC está en su mínimo valor, perdón, el PWM va a estar en cero. Por lo tanto, el ciclo de trabajo va a ser cero y los motores pues, no se van a mover. En teoría, si ustedes posicionan el potenciómetro en una posición intermedia en 8 bits, sería el equivalente más o menos a 127, 128. Entonces, vamos a tener un ciclo de trabajo de la mitad de 127, 128 y en teoría el motor se debe mover a mediana velocidad. En teoría, porque aquí hay muchas variables de por medio. Están, por ejemplo, la calidad de la fuente que estén utilizando, la potencia de la fuente, el tipo de motor, el estado físico del motor, si es un motor viejo, un motor nuevo, un motor que no está lubricado, un motor que está pegado incluso, y la misma inercia y la inercia también se ve que tiene que vencer el motor para tan solo comenzar a funcionar o para detenerse. Esa misma inercia se ve reflejada o se ve afectada, mejor dicho, por la carga a la que le pongamos el motor. Si el motor está moviendo otro dispositivo, una rueda, un engranaje, cualquier otra cosa, pues obviamente eso va a implicar que el ciclo de trabajo no sea 100% reflejo del movimiento físico del motor. Pero bueno, esos ya son nimiedades. Eso se arregla con otro tipo de refinamientos. Aquí ustedes para validar o para generar este valor pueden meter ahora sí un control de tipo proporcional. De hecho, de alguna forma, este sistema es un sistema de control del tipo proporcional. El valor de salida, es decir, la velocidad del motor, va directamente ligada al valor de la entrada, que es el ADC, es decir, el parámetro ¿cómo se llama? O valor de referencia. Entonces, si ustedes lograran medir que efectivamente esta velocidad, el ciclo de trabajo, se ve reflejada en la velocidad que ustedes quieren mediante un encoder o algún dinamo, no es dinamómetro, con algún medidor de velocidad, ustedes podrían
y meter un lazo de realimentación que permita funcionar esto como un lazo cerrado. Y si ustedes tienen lazos de realimentación y quieren un control mucho más preciso del funcionamiento del motor o de lo que sea que estén manipulando con este PWM, pues prácticamente podrán meter un refinamiento integral y un refinamiento derivativo. Por eso es que en estos casos microcontroladores tienen mucho que ver con sistemas de control, porque prácticamente pues estamos metiendo un sistema de control proporcional con estas dos líneas de allí, dos líneas, cochinas líneas, estamos metiendo un control proporcional a el microcontrolador.